Buenos días. Hemos llegado al domingo 13 del tiempo ordinario y las lecturas que nos acompañan para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, el Salmo 29. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y el Santo Evangelio tomado de San Marcos en el capítulo 5 de los versículos 21 al 43. Hoy el Evangelio nos muestra cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente, muy explícitamente, nos los muestra hoy San Marcos en estos dos milagros que hace Jesucristo con estas dos mujeres. Lo único que Cristo está tratando de hacerle entender, de mostrarle a la gente, es que el poder de Dios ha llegado a aquel que lo busca, que el poder de Dios se ha manifestado en las personas que lo necesitan, que lo invocan y que lo esperan. Hoy la reflexión de este domingo va orientada hacia eso, a que nosotros volvamos a recuperar la confianza, a fortalecer la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de esa fe y de la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él podrá seguir actuando con ese mismo poder divino que actuó en los comienzos de su predicación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo revela hoy Cristo ese poder? ¿Cómo manifiesta Dios ese poder hoy a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Muy sencillamente, hermanos, la pregunta sería, hoy, ¿cómo podemos descubrir el poder de Dios en la persona de Jesucristo en nuestros tiempos? Esa sería la pregunta para la reflexión. ¿Cómo puedo yo hoy descubrir el poder de Dios en la persona de Jesucristo en este tiempo presente? Pues muy sencillo, hermanos. Miren, así, que en esa situación, en esa circunstancia, en ese acontecimiento por el que su vida está pasando, por ese momento tan complicado en el que parece que ya no hay nada que hacer, es cuando Cristo nos dice que sí hay todavía mucho que hacer. Que ante aquello irremediable que la vida nos presenta, Cristo dice que sí, Él aún tiene mucho que hacer y mucho por hacer en la vida personal de nosotros. Y que ese hacer es creer en la persona de Jesucristo, es dejarse llevar por esa fe en Él. Eso es lo que hace esta mujer. Dice, narra el texto sagrado, que había gastado absolutamente todo por la enfermedad, por tal de curarse. Y ella, decepcionada, frustrada, porque los médicos nunca pudieron hacer nada, dice, me la juego por esta persona y voy a hacer lo último. Y se acerca a la persona de nuestro Señor Jesucristo y sin medir una palabra, Cristo le dice, sí había mucho que hacer todavía. Le recupera la fe, le devuelve no solamente la fe, la vida, la esperanza a esta mujer. Jairo, muchos le dicen a Jairo, mira, ya no moleste al Señor, ya tu hija está muerta, ya no lo moleste. Y Cristo irrumpe y dice, aún hay mucho que hacer, porque el poder de mi Padre es mucho mayor, es más grande que incluso la misma muerte. Es mayor que cualquier dolor, cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia en la vida. Ahí, en estos dos casos, en estos dos ejemplos, en estos dos milagros que el Evangelio narra hoy, es donde se manifiesta, o más bien es donde la impotencia de uno como ser humano nos dice que no podemos hacer nada, que ya todo se ha terminado, que ya nuestras fuerzas llegaron al límite, es donde Cristo aparece
para decirnos que Dios tiene mucho que hacer y mucho que hacer con nosotros. Ahí donde nuestra impotencia puede frenar, allí donde nuestra impotencia ya no ve más caminos, más visiones, esa impotencia que frena la omnipotencia de Dios, es cuando el poder, cuando la persona de Jesucristo abre otra puerta, abre otra ventana y nos dice: la omnipotencia y el poder de mi Padre son superiores a eso que usted está viviendo, a eso que usted está confrontando, eso que usted está viendo. Cuando sentimos que nuestros límites están llegando, tenemos que reflexionar y pensar, hermanos, que son nuestros límites, que es nuestra limitación humana la que está llegando al borde, pero no es el límite de Dios. Eso es hermoso, eso es importante. Cristo le dice a estas dos personas que se ven ya al borde, se les terminó toda esperanza, todo camino. Cristo les dice: entiendan que han llegado a su límite, pero no al límite de Dios. En el Evangelio, entonces, el Santo Evangelio hoy nos dice en una sola palabra que el poder de Dios es mucho más grande que incluso hasta la misma muerte, y que Dios siempre tiene una respuesta, siempre tiene una respuesta para nosotros cuando a nosotros se nos acabaron las preguntas. A veces hay circunstancias en la vida que lo sientan a uno. Uno cruza los brazos y ya, ¿para qué preguntarnos más? ¿Para qué hacernos más preguntas? ¿Para qué hablar más? ¿Para qué buscar otra puerta? ¿Para qué buscar otro camino? Ya no hay nada que hacer. Allí es cuando Cristo tiene una respuesta grande a eso que nosotros necesitamos. Y si nosotros llevamos esto a la vida práctica, esto que el Evangelio nos está diciendo, o sea, aquí el mensaje, la idea central del Evangelio, del mensaje de este domingo es esta, hermanos. Ante el problema, ante la situación, ante la circunstancia, incluso hasta ante la misma muerte, hoy nos dice el Señor, nos dice Cristo, nos recuerda la persona de Jesucristo que el poder de su Padre es mucho mayor, es superior a cualquier circunstancia que nos pueda estar aconteciendo, que estemos viviendo en la vida. Por eso presenta esos dos casos. Una enfermedad, no digo simple, una enfermedad vergonzosa, durísima de vivir, pero superable. Y la otra situación, ¿qué puede hacer uno como ser humano ante la muerte? ¿Qué puede hacer uno? Nada. Pero por eso se presenta también el milagro de la resurrección de esta niña. Es que el poder de Dios es superior, mucho mayor incluso que la misma muerte, que nos deja sin preguntas, que nos deja sin palabras, que nos deja a veces sin ninguna esperanza. Entonces, lo que hoy el Evangelio nos invita es: volvamos a recuperar la confianza en el poder de Dios. Que volvamos nosotros a poner toda nuestra fe en la persona de Jesucristo, porque Él ha venido a eso, a revelar el poder y la grandeza del Padre. A eso lo envió Dios. Dígale a los hombres que usted va con un poder superior a toda limitación humana, a toda condición humana, a toda circunstancia terrenal. El poder que le doy está por encima, es superior a todos. Porque, hermanos, todos vivimos
en algún momento de nuestra vida situaciones difíciles. Creo que una de las cosas más aterradoras que vivimos a diario es la tentación. Hay tentaciones supremamente fuertes. Hay tentaciones que realmente lo hincan a uno. Pero hoy el Santo Evangelio nos dice, sí, las tentaciones son muy fuertes, son más fuertes que yo, pero no más grandes que Dios. Eso es increíble. La tentación, las tentaciones pueden ser mayores que yo, pero no más grandes ni superiores que Dios. Echemos mano de esto, echemos mano de lo que hoy el Santo Evangelio nos muestra, nos revela y apliquémoslo en muchas cosas de nuestra vida. Hay veces que uno escucha a gente decir, es que por esta persona ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido, ya hemos buscado allí, allá, le hemos rogado, le hemos dicho, le hemos hablado, le hemos explicado hasta con peras y manzanas y nada. Ahí en esa persona, Dios todavía tiene mucho que hacer. Eso sí, si le permitimos. Esta mujer buscó, buscó y buscó hasta que pudo llegar a la persona de Jesús. Jairo buscó a este hombre, supo, escuchó hablar de Cristo y de pronto quisieron desanimarlo, ya no lo moleste. Y pudo hacer lo que tenía que hacer. En una enfermedad, en cualquier circunstancia de la vida. En cualquier circunstancia de la vida que estemos viviendo y por la que estemos pasando, la persona de Jesucristo, con el poder que Dios lo ha revestido, aún tiene mucho que hacer, mucho por hacer en la vida de nosotros. Así es que, queridos hermanos, cuando sintamos que no tenemos un camino, que ya no encontramos camino, salida, ni solución ante las dificultades de la vida, y que todas esas dificultades se vean o parezcan siempre imposibles, vea que para Dios todo es posible. Que ahí donde nosotros creemos que ya no hay nada que hacer, recuerden esto. Dios hoy nos dice en la persona de Jesucristo que sí hay mucho que hacer. Incorporémonos, levantémonos, tomemos esa arma tan poderosa que nos regala el Espíritu Santo, que es la fe, y apoyados en ello, esta semana, este nuevo mes que vamos a iniciar, apliquemos esto. Tengo un problema en el trabajo, hay una dificultad que ya no sé cómo superarla. Recuerde, escuche a Cristo que le dice, hay mucho que hacer. Ante esa situación económica, ante esa situación de salud, ante ese problema laboral, ante esa circunstancia por la que usted puede estar pasando, de depresión, de desánimo, de desaliento, Cristo hoy a ustedes y a mí nos dice que aún Él tiene mucho por hacer. Solo que se lo permitamos hacer, que le demos espacio, que le abramos camino y Él hará lo que siempre sabe hacer. Feliz domingo.